Entonces, ¿cuál es el tema de la importancia de la inversión extranjera directa en el contexto actual? Entonces, como ven ustedes, la inversión extranjera directa en Centroamérica es alta. Como fracción del PIB supera fácilmente en promedio el 5%, y fíjense ustedes que si lo comparamos, por ejemplo, con América del Sur, es casi, en términos de su importancia con respecto a la economía, es casi 3 o 4 veces mayor. Es más, si ustedes ven países como Belice, Honduras, Nicaragua, en Panamá incluso ha venido creciendo todavía la importancia de la inversión extranjera directa como fracción del PIB, mientras que, por ejemplo, en América del Sur o incluso México, que de los países, digamos, más grandes de América Latina, todavía recibe importantes flujos de inversión extranjera directa, en esos países más bien ha venido cayendo o se ha reducido la importancia de la inversión extranjera directa en la economía. En Centroamérica, en promedio, la importancia de la inversión extranjera directa más bien ha venido en aumento. O sea, es una región que depende mucho de la inversión extranjera directa. No solo eso, sino que cuando la vemos como fracción de la formación bruta de capital fijo de la economía, como ven ustedes, los números son realmente impresionantes. En Centroamérica, alrededor de una cuarta parte o un poquito más de una cuarta parte de la formación bruta de capital fijo viene de inversión extranjera directa, ¿no? Obviamente, digamos, ahí hay un tema de qué va en el numerador y en el denominador, porque a veces hay reinversión de utilidad, o sea, hay temas allí, pero igual, digamos, dado que estamos, como el mismo error se comete para todos los países, entonces podemos decir que es un cálculo homogéneo. Y entonces vemos que comparado, por ejemplo, con el resto de Latinoamérica, o los 7 países más grandes de Latinoamérica, ahí apenas es un 15%, en África, que ha tenido, como usted sabe, todo un auge de inversión recientemente, a partir pues de que en la mayoría de los países africanos ahora estamos viviendo tiempos más calmados, de menos conflicto, y se han descubierto importantes recursos naturales y están recibiendo flujo. Fíjense que aún comparado con África como fracción de la formación bruta de capital fijo es mucho más grande, y ni se diga si vamos con ya lo que sería el sureste asiático o los países de ingreso medio. Entonces, en Centroamérica la inversión extranjera directa es importante no solo en el sector externo, sino como financiador de la formación bruta de capital fijo de la región. Adicionalmente, un tema que es muy importante es que es la última defensa ante las paradas súbitas de financiamiento externo. Como ustedes saben, post-crisis, vamos a decirlo así, entre la crisis de México del año 95, lo que se conoció como la crisis del tequila, o la crisis rusa asiática del 97 y 98, el tema de lo que se llaman paradas súbitas, sudden stops de capital, se volvió muy relevante. O sea, era este tema de que si ocurría una crisis financiera en cualquier otra parte del mundo, los inversionistas iban a hacer lo que se llama un flight to safety, o sea, buscar inversiones seguras, retiraban inversión de los países emergentes, y entonces había lo que se llamaban las paradas súbitas de capital. Y como ven ustedes en América Central, ven ustedes, la línea roja representa el déficit en cuenta corriente, y luego ven ustedes cuánto representa la inversión extranjera directa, que es la línea azul, y como ven ustedes, cada vez que ocurre un fenómeno de crisis internacional, la cuenta corriente se cierra hasta donde llega la inversión extranjera directa, ¿no? Ocurrió en los 80, cuando hubo la crisis de la deuda, ocurre al final de los 90, cuando hay la crisis asiática y la crisis rusa, y ocurrió recientemente en el 2007-2008, cuando ocurre la crisis financiera internacional, ¿no? Entonces, esto le da, a diferencia de otros países donde la inversión es menor, como fracción del PIB, le da como un colchón de hasta dónde se tiene que ajustar el sector externo cuando ocurren estas paradas brutas de capital. Y lo ven ustedes un poco como en el caso de América Latina, que también tiene los mismos episodios, si ustedes ven que tiene Centroamérica, y ocurren estos ajustes, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, y esto es muy relevante para lo que está pasando recientemente, lo que ocurre en América Latina después del boom de commodities de los 2000. América Latina empieza a tener más bien superávit en cuenta corriente, ¿no? Entonces, ahora América Latina, en cierta manera,
ya no depende tanto de este sudden stop de que se les vayan ahí los flujos de capitales porque tienen superávit en cuenta corriente. Pero América Central continúa teniendo estos déficits en cuenta corriente, entonces por eso es muy importante el flujo de inversión extranjera directa, porque es el que le permite el último colchón de financiamiento ante una crisis financiera internacional. Entonces tiene un efecto importante de financiamiento de inversión de largo plazo, pero también una contribución importante de macroeconomía, de financiamiento externo. Y como les digo, estamos en tiempos turbulentos, que tienen cómo estaban evolucionando los flujos de capitales. Si pusiéramos, como no todos los países actualizan cifras al mismo momento, no tenemos todavía el primer trimestre del año pasado, pero el número les aseguro que ha caído, porque de los países que ya tenemos están cayendo los flujos financieros, no de inversión extranjera directa, entonces estamos en tiempos turbulentos, entonces es un rol importante el de la inversión extranjera. Entonces, si quisiera resumir, y entonces una de las amenazas que tenemos hoy en día, que ya lo mencionaba en la introducción doña Belia, es el tema de la OMC. Como ustedes saben, en general, las reglas de la OMC no permiten el uso de los incentivos fiscales orientados a la exportación. Sin embargo, cuando se crea la OMC, sí se le permite a los países que tenían ingresos per cápita menor de cierto nivel, utilizarlos por un tiempo. Muchos de esos países pasaron el nivel. Pero sin embargo se les permitía solicitar permisos temporales para seguir usando los incentivos fiscales, a pesar de que ya habían pasado el nivel de ingreso per cápita que les prohibía usar esos incentivos. El problema es que ya no se han renovado estos permisos, no se van a extender más y vencen este año. Entonces, a partir de este año, a partir del año que viene, pues el 1 de enero del año que viene, no se van a poder usar estos incentivos fiscales para la exportación. Solo 2 países de la región todavía no han pasado ese umbral de ingreso, que son Honduras y Nicaragua, pero el resto, toda la región, tiene que dejar de usar estos incentivos fiscales. Entonces, ese es el contexto que tenemos hoy en día, que la inversión como fracción del PIB y la formación bruta de capital, es alta, que además la inversión extranjera directa tiene un rol macroeconómico importante, hacer el buffer que aguanta las caídas de flujo financiero, pero que tenemos una nueva realidad donde en el contexto de la OMC se van a eliminar las exenciones que tenía Centroamérica para usar los incentivos fiscales, y entonces hay una pregunta de cuál es el atractivo que tiene la región, y además le podemos añadir ahora, que es lo que está pasando hoy en día, tenemos turbulencia en los mercados financieros de nuevo, a raíz de todo lo que está ocurriendo tanto en Grecia como en China, entonces tenemos un tema de inestabilidad financiera importante. Entonces, ¿cuáles son los mitos, o vamos a decir los hechos estilizados de lo que ha sido la atracción de inversión extranjera directa en la región? Uno de los primeros temas que yo creo que es importante resaltar es que a la región no le va mal atrayendo inversión extranjera directa, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo porque cuando comenzó la crisis del 2008, la inversión extranjera directa como fracción del PIB cayó. Entonces empezó a haber como señales de alarma de que si había un problema o algo así, ¿no? Pero fíjense ustedes que si vemos la inversión extranjera directa que viene a Centroamérica como fracción de todos los flujos de inversión extranjera directa a nivel mundial, de hecho creció. Entonces era más bien un problema mundial donde se estaban cayendo los flujos de inversión extranjera directa, pero el atractivo de Centroamérica seguía estando allí para atraer inversión extranjera directa. De hecho, en números absolutos, no como fracción del PIB, también creció. Entonces, no es un problema de que la región le va mal atrayendo inversión extranjera directa, la región sigue atrayendo. Y fíjense que esto en un contexto donde todo el mundo sabe que la OMC va a quitar los permisos. Y entonces, a pesar de ese contexto, la región continúa atrayendo inversión extranjera directa. Entonces, ese era el primer tema, que a la región no le va mal atrayendo inversión extranjera directa. Otro lado interesante es ver de dónde vienen estos inversionistas, y fíjense ustedes que siempre, obviamente, una gran parte viene de Estados Unidos, o sea, los Estados Unidos siempre ha sido uno de los mayores inversionistas, pero fíjense que además ha habido una recomposición, y por ejemplo lo que ha sido la participación de Asia y otros países ha disminuido, y lo que está aumentando es la inversión de América Latina, o sea, el resto de América Latina, ¿no? Entonces es una inversión que hoy en día se podría llamar principalmente hemisférica, o viene de los Estados Unidos
o viene de otros países de América Latina a la región, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con el potencial de Centroamérica, en particular en el contexto del CAFTA, de venderle a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, otro tema que es bien importante, sobre todo, bueno, también aquí en Costa Rica, ¿no? Con un tono distinto, ¿no? Cuando uno piensa en El Salvador, Guatemala, Honduras, el concepto de inversión extranjera directa estaba muy ligado a maquilas, ¿no? O sea, la gente piensa inversión extranjera directa es igual a maquilas, ¿no? Y en Costa Rica no será maquila, pero de repente es toda esta manufactura que estamos teniendo, Intel, equipos médicos, etcétera, ¿no? Pero fíjense ustedes que no es solo maquilas, ¿no? Hay un buen porcentaje que es sector de servicios, sector terciario, o sea, que se atrae inversión que viene a otros sectores. Y también, obviamente, en el boom de commodities también hubo bastante inversión primaria. Obviamente no aquí en Costa Rica, porque la minería, digamos, no, legalmente es difícil, pero lo que ha sido Panamá, Guatemala, Nicaragua, han atraído mucha inversión en lo que ha sido minería, y Guatemala y Belice, petróleo, ¿no? Entonces, no solo se atrae para manufactura, se atrae para varios sectores, ¿no? Obviamente también ha tenido un impacto en la contribución del empleo y en términos de exportaciones. Estos datos solo los tenemos para las empresas inversionistas de los Estados Unidos, ¿no? Ese dato que por eso dice que dice ahí afiliados de los Estados Unidos, porque es un dato que proveen los propios Estados Unidos, pero les dan un promedio de que contribuyen con alrededor de entre 9 o 6% de las exportaciones, y también contribuyen en lo que en el empleo en 1%, ¿no? Ahora, otra cara que tiene la atracción de inversión extranjera directa es que se ofrecen importantes exenciones fiscales, ¿no? Ahí tienen ustedes algunos cálculos que están hechos ahí en uno de los trabajos sobre cuál es el valor de los beneficios, por ejemplo, con relación al patrimonio de la empresa, cuál es el valor de los beneficios, por ejemplo, con lo que es el valor de la empresa sin incentivos, los valores de beneficios con respecto a la inversión en bienes de uso. Y como ven ustedes, en general en Centroamérica los números son altos. Para poner una comparación, tomamos Chile, que también tiene un programa de incentivos, el Plan Chile Invierte, y como verán, casi todos los indicadores son más altos que Chile. Entonces son incentivos que son generosos. Y por otro lado, son costosas. En el gráfico de la izquierda tienen el número de incentivos, pero el que más me importa es el de la derecha. Tienen unas estimaciones que se ha hecho del gasto tributario en el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas, que son básicamente las exenciones, como porcentaje del PIB. Entonces ven ustedes, 1%, estos son varios años, en el libro específico en qué año se hizo cada cálculo, pero más o menos son todos de los 2000, en Costa Rica, o sea, perdón, finales de la década del 2000, y tienen ustedes 1% del PIB en Costa Rica, 0,6 en El Salvador, Guatemala 0,9, como referencia de México 1,4, ¿no? Entonces, como ven ustedes, como fracción del PIB son costosos. Recordemos que estos, en general, Centroamérica son países que recaudan poco. O sea, estamos hablando de, en promedio, como dice ahí, 0,84 en una región que en promedio recauda 14. Entonces se pierde bastante de la recaudación fiscal en las exoneraciones. Y luego, entonces la gran pregunta es, bueno, hemos tenido resultados positivos, negativos, esto. Esto obviamente es la pregunta más difícil de responder, porque en el mundo ideal, los que somos economistas aquí en el público sabemos que nos hubiera gustado hacer una línea de base antes de que se extendieran estos beneficios, se hace un aleatorio, se le da algunos sí, otros no, y comparamos después y vemos, ¿no? Eso no se hizo, obviamente, en la realidad. Entonces, ¿cómo evaluamos? Es un gran tema. Aquí lo que hay es una estimación econométrica que se hizo utilizando información de retornos de impuestos de empresas en Guatemala, Costa Rica, en El Salvador. Entonces, en cada uno se usó algún indicador, en general. Se trató de usar bastantes controles de sector y todo eso para tratar de verdad que los resultados de los coeficientes reflejaran peras con peras y no peras con naranjas, ¿no?
pero obviamente podemos hablar de eso. Y en general lo que vemos es que el desempeño de una empresa que está dentro a una que está afuera no necesariamente es mejor, ¿no? Ahí tienen ustedes en términos de crecimientos totales y en qué país fue que se hizo el cálculo, porque todo depende de qué dato teníamos en qué país, ¿no? No necesariamente las ventas crecen más, el crecimiento, o son mayores o el crecimiento es mayor, la inversión no necesariamente es mayor fuera o dentro de esta zona, y todo esto es un poco en línea con resultados de otra gente que ha hecho estudios ya más bien a nivel internacional, donde tratan de comparar cuáles son los factores que hacen pool de inversión extranjera directa, y normalmente se encuentra que exoneraciones fiscales no necesariamente dan significativas o positivas en esas regiones. Por ejemplo, hay un trabajo de Ernesto Stein, un colega mío del BIT, con Christian Daude, que está en la OECD, que por ejemplo cuenta que es más importante la zona horaria, el uso horario del país en relación del país que recibe inversión que, por ejemplo, un incentivo fiscal. O sea, que demuestra que hay otros atractivos que son más importantes a la hora de las empresas decidir a dónde invierten, ¿no? Y luego, pensando un poco en temas de incentivos, por ejemplo, no son más productivas. Tienen ustedes allí, en el caso de la República Dominicana, se trató de sacar un índice de productividad de utilidad sobre venta. No hay diferencia en utilidad. Hay cierta diferencia en intensidad laboral de empresas pequeñas, entonces ese sí es un dato positivo, ¿no? Y lo importante aquí, porque yo siempre digo que si este resultado no daba, quiere decir que realmente el esquema había que tirarlo a la basura, pero los ingresos en dólares sí crecen en las empresas que están en zonas francas, o sea que eso es importante, quiere decir que para lo que lo dimos funcionó y es que las empresas exportan, ¿no? Y eso yo creo que, digamos, es un resultado positivo de esto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que tuvieron beneficios, pero resultados mixtos, ¿no? Este resultado no es para cuestionar, porque obviamente hay temas, sino es para pensar ahora a futuro. Porque el problema es que ya no vamos a poder usar este incentivo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Y entonces es importante ver qué obtuvimos del modelo. Entonces, sí obtuvimos exportaciones, como muestran ahí los resultados para República Dominicana, pero no necesariamente tuvimos empresas que eran más productivas o no necesariamente se generó todo el pool de empleo que queríamos. Entonces, esa es la pregunta que viene ahora, ¿no? Entonces, si quisiera hacer un resumen de los hechos estilizados, es que la región ha sido exitosa trayendo inversión extranjera, incluso en momentos de gran incertidumbre en los mercados financieros e incertidumbre sobre la región por el fin de las reglas de la OMC. La inversión extranjera directa ha sido importante para generar exportaciones. La región ofrece incentivos fiscales caros que en este contexto fiscal hay que pensar que vamos a ofrecer ahora porque ya no lo vamos a poder ofrecer, y entonces los resultados han sido mixtos. Entonces la pregunta es cómo nos planteamos un nuevo esquema hacia futuro. Y entonces aquí ya queríamos hablar un poco de este modelo de atracción e inversión extranjera directa para la transformación productiva de Centroamérica, ¿no? Y aquí quiero hablar de 3 ideas, un tema de otras alternativas, que es un tema que, bueno, ya lo vamos a ver, que es el tema de que en la región hay cosas que funcionan para la atracción extranjera directa y a veces no las vemos. Luego hablar un poco de cerrar la brecha, en el sentido de que la región tiene un potencial de exportación que no ha sido aprovechado. Entonces hay que preguntarse, bueno, en este nuevo modelo, ¿cómo hacemos para cerrar esa brecha y aprovechar ese potencial? Y entonces pensar un poco qué políticas podríamos usar para el desarrollo productivo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los temas, vamos a decirlo así, peor publicitados de Centroamérica es lo bien que lo hacen las agencias de promoción de estación. Como bien dijo en la introducción doña Belia, o sea, CINDE es un tema de orgullo, Pro Nicaragua es un tema de orgullo, FIDE es un tema de orgullo. O sea, las agencias de promoción de exportación de Centroamérica ranquean par con las mejores agencias de promoción de inversión, de países desarrollados. Y estos son resultados de encuesta a los inversionistas, ¿no? O sea, no son de modelos teóricos. Los inversionistas se sienten bien atendidos por las agencias de promoción de inversión. Entonces, hay un tema, y recordarán un poco cuando, si ustedes han leído toda esta literatura reciente, el BIT acaba de sacar un reporte y voy a hacer referencia ahora al final sobre las políticas de desarrollo productivo, todo estos debates que tiene Ricardo Hausmann y Dani Rodrik sobre diversificación y productiva.
uno de los principales temas que hay en los países son los problemas de coordinación. O sea, porque estas empresas necesitan enfrentar una serie de problemas y hay un tema de falla de coordinación dentro del sector público. Y en Centroamérica el rol que están teniendo estas agencias en resolver esos problemas de coordinación es muy importante y es reconocido por los inversionistas. Entonces, este es un ejemplo de políticas exitosas que tiene la región que deberían promocionarse más. Y en un trabajo que no le hice justicia porque no lo mencioné al principio, entre los autores del libro, de Adolfo Tala y Jardad, que está en el libro, que él estuvo evaluando las empresas, fue a las agencias y les preguntó, bueno, ¿cuál es el principal problema? Le preguntó a las agencias en cada uno de los países, ¿cuál es el principal problema que ves tú para vender tu país? ¿No? Y la segunda pregunta que le hizo, ¿qué ves tú para tu funcionar? Y cuando vemos para vender el país, en casi todas el tema de competitividad sale, ¿no? Entonces aquí hay un tema que siempre ha estado en el debate en Centroamérica, todos lo sabemos, pero que tenemos que actuar más, temas de infraestructura logística, o sea, costos de la energía, o sea, estos temas hay que atacarlos, ¿no? Porque es lo que más les cuesta incluso a las propias agencias para a veces vender el país, ¿no? Hay temas de fuerza laboral, fíjense, por ejemplo en Nicaragua y Panamá, las agencias dicen que le cuesta mucho el tema, entonces en algunos países hay temas de capacitación de la mano de obra, no es el caso aquí obviamente en Costa Rica, aunque sí tuve la oportunidad de hecho estar en un foro organizado por CINDE y el presidente Solís con el sector de inversionistas extranjeros en el sector servicio, que fue hace como un mes y allí uno de los temas que sí está surgiendo es que está empezando a escasear la mano de obra en Costa Rica, ¿no? Hasta ahora en Costa Rica el pool ha sido que la mano de obra es buena, pero este sector está empezando a decir, bueno, entonces hay que estar keeping up, ¿no? Y en esta iniciativa de trabajo. Y luego también a veces muchas de estas agencias se quejan por el tema de que no hay como un proyecto país, o sea, el tema de la marca país es muy importante, ¿no? O sea, muchas veces estas agencias, fíjense el caso de Guatemala y Honduras, dicen que su principal problema es que no tienen una marca país que vender, ¿no? Entonces a veces esos son uno de los problemas que tienen estas agencias para ello. Y cuando le preguntan a lo interno cuál es el principal problema es estabilidad financiera, ¿no? Entonces fíjense cómo y fíjense que esa sí es constante a todas las agencias de promoción. Entonces, las agencias de promoción son, si se quieren, un recurso barato que ha sido bueno y no hemos aprovechado más en la región y no le hemos dedicado quizás como política de Estado mayor uso de estas agencias para la promoción de inversión extranjera. Y sobre todo para lo que le digo, o sea, un debate fundamental en las políticas productivas es las fallas de coordinación y estas agencias cumplen un rol importantísimo en resolver esas fallas de coordinación. Entonces es seguir usando esa palanca y seguir aprovechando el rol que juegan para la atracción de inversiones directas. El otro tema es que la región tiene un potencial brutal. Yo no sé cuántos de ustedes me imagino porque como en la actividad anterior vino Ricardo Hausmann, les debe haber hablado de los monos y de los árboles, ¿no? No sé cuántos saben ustedes de los monos y los árboles, no me voy a explayar aquí a explicarles los monos y los árboles, pero es esta idea de que el espacio de productos es un bosque y las empresas son como monos, ¿no? Entonces, entonces lo que se mide aquí, si ustedes quieren, es cuántos árboles vacíos hay en ese espacio de producto, ¿no? En Centroamérica, que los monos podrían saltar, ¿no? Y estamos hablando de árboles cercanos, ¿no? Para los que han leído la literatura, Hausmann incluso trata de ver qué tan denso es el bosque, ¿no? Entonces estamos hablando de productos cercanos. Y entonces, por ejemplo, fíjense, de los productos que se exportan hoy en día, que se podrían exportar a Asia, hay 36% que están ahí mismo a las empresas, ¿no? O sea, que son productos que no debería ser, para poner un ejemplo, no estoy diciendo que este sea el ejemplo, pero para que entiendan lo que estamos exportando hacia camisas, pero no pantalones, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no estamos exportando pantalones, no? Entonces quiere decir que hay un 36% del espacio de producto que podríamos aprovechar Asia y no lo estamos aprovechando. Un 35,8% a América del Sur y no lo está aprovechando Centroamérica. Un 28,1% a la región andina. Entonces quiere decir que hay espacio para cerrar ese potencial, o sea, el potencial exportador de la región está allí. No es difícil, y entonces es ver cómo cerramos ese potencial para empezar a exportar. En el libro, de hecho, pongo ejemplos ya más concretos de algunos ejemplos de productos que no debería ser muy difícil tratar de cerrar ese Entonces, el potencial para exportar lo tiene, o sea, la región es, digamos, una de las características que podría vender fácilmente a un inversionista extranjero. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos?
y qué tipo de instrumentos usa el Estado, sobre todo en este contexto donde estos incentivos a las exportaciones ya no los podemos usar, ¿no? Me imagino que este cuadro lo vieron cuando hubo el seminario anterior. Para los que no lo vieron, lo explico rápidamente. Las políticas industriales o políticas de desarrollo productivo se pueden medir en muchas dimensiones, y en el banco, en este trabajo que se lanzó este año, hemos medido dos. Una es la transversalidad, que es, por ejemplo, una política horizontal, es una política que aplica a todos los sectores de la economía, mientras que una política vertical es una política que solo afectaría a ciertos sectores de la economía. Y luego el Estado puede intervenir de dos maneras, o uno proveyendo un bien público, u otro interviniendo en un mercado, ¿no? Entonces son como los dos tipos de intervenciones que tendría el Estado. Y entonces ustedes pueden ver ahí que entonces pueden hacer un espacio con cuatro cuadrantes, a la redundancia, ¿no? El primer cuadrante es bien público horizontal, o sea, un bien público que beneficia a todos los sectores. Y esto es lo estándar, ¿no? El clima de negocio, respeto de contratos, esto es lo que podríamos llamar el Washington Consensus, ¿no? Ahora, el Estado también podría ofrecer bienes públicos verticales. Quizás el mejor ejemplo es, por ejemplo, si usted ofrece vialidad rural, obviamente va a estar beneficiando principalmente al sector agrícola, no al resto del sector de la economía. Entonces ese es un ejemplo donde el Estado provee un bien público que es regional o infraestructura para el turismo. El Estado también puede hacer intervenciones de mercado. El mejor ejemplo es los sistemas nacionales de capacitación. O sea, el Estado puede intervenir en el mercado de capacitación ofreciendo él su propio sistema. Y finalmente puede hacer intervenciones de mercado vertical, que quizás el ejemplo más típico son los incentivos fiscales sectoriales, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de los de exportación, sino los sectoriales como BPO o ese tipo de sectores, ¿no? En el libro se explica, en el libro del banco, y aquí se hace un resumen, un poco de la lógica detrás de esto. No quiero explayarme mucho en los detalles, les explico rápidamente. Obviamente Washington Consensus hablaba que es en el bien público horizontal, entre otras cosas porque recuerden, veníamos de la época de sustitución de importaciones, y entonces la recomendación es: las fallas de Estado pueden ser peores que las fallas de mercado, usted quédese en ese cuadrante y déjelo allí, ¿no? Hoy en día el debate dice no, reconocemos que eso no es suficiente, ¿no? Entonces la gran pregunta es, bueno, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un bien público vertical, ahí, como bien dice Hausman y Rodri, you are doomed to choose, ¿no? Entonces la gran pregunta, bueno, ¿cómo buscamos buenos criterios para escoger? Y entonces, obviamente, sectores que sean competitivos, en algunos países de la región incluso se traen consultores externos que hagan como un mapeo de cuáles son los sectores competitivos para tratar de evitar el policy, porque obviamente va a haber, cuando internamente siempre puede haber riesgo de captura, un sector pidiendo un bien público, etcétera. Entonces hay varios mecanismos de cómo escoger estos sectores. Y luego, el gran tema es cuando el Estado interviene en un mercado. La gran pregunta es, ¿por qué hace falta la intervención del mercado, ¿no? Entonces aquí es muy importante ver cuál es la falla de mercado que se quiere corregir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero intervenir en el mercado de formación de capital humano, de capacitación, es obvio que existe una externalidad, ¿no? Las empresas en el óptimo siempre van a invertir menos. ¿Por qué? Porque saben que un porcentaje de sus empleados se puede ir a beneficiar a la competencia. Entonces, en el óptimo la empresa se genera una externalidad positiva, en cierta manera la empresa invierte menos. Entonces, obviamente sí se justifica que el Estado participe. Entonces, la gran pregunta es el instrumento. El instrumento adecuado es generar un sistema de capacitación, por ejemplo, o generar incentivos fiscales. Esa es la gran pregunta: ¿cuál es el instrumento, ¿no? En la teoría debería ser el instrumento que más se acerque a corregir la falla. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta si los sistemas nacionales de capacitación son los más adecuados o no, ¿no? Sobre todo, existen experiencias, no necesariamente en Centroamérica, pero en muchos otros países donde estos sistemas muy rápidamente quedan obsoletos, ¿no? Y ofrecen habilidades que ya el mercado no está demandando. Entonces la pregunta es, ¿por qué no le da usted el dinero a la empresa y que la empresa forme en lo que necesite, ¿no? Eso es parte del debate que hay que decir las intervenciones de mercado, ¿no? Obviamente, entonces ese es el tema. Tiene que haber una externalidad. O sea, aquí no es que no leímos Stiglitz, o sea, por alguna razón Stiglitz se ganó el premio Nobel, hay fallas de mercado, las reconocemos. La pregunta es entonces reconocerla y ver que la intervención atienda a esa falla de mercado que se está encontrando, ¿no? Y luego está el famoso cuadrante que son intervenciones de mercados verticales,
Debo aquí ser sincero, cuando en las primeras veces que este tema lo estuvimos reflexionando allí en el BID, se llamaba el cuadrante prohibido, ¿no? Tenía una X. Si ustedes ven presentaciones viejas que se hizo un foro, tenía una X. Hoy en día, si ustedes ven el libro, no se reconoce que sea no, pero el problema es que este es el cuadrante donde hay más riesgo de captura por parte del sector privado. Entonces, cómo se usa es muy delicado, ¿no? De hecho, en uno de los ejemplos bien usados que ponemos es aquí en Costa Rica con el sector turismo, ¿no? Donde al mismo tiempo se ofrecieron incentivos al sector turismo y se trabajó en infraestructura de turismo, ¿no? Pero ya se desmontó, y eso es un poco el ejemplo que ponemos, o sea, se ofrece pero se quita, porque la idea es que si el sector ya es competitivo, eventualmente uno le quita, entonces, y uno le ofrece el paquete completo, la infraestructura y el incentivo mientras se desarrolla el sector, pero después se le tiene que quitar porque si no, no se justifica. Pero ese es el de use with caution, como dirían los americanos en ese cuadro. ¿Cómo está Centroamérica en este debate? Yo les voy a poner aquí el ejemplo de República Dominicana. No porque República Dominicana sea particularmente mala o buena, sino que en República Dominicana la ley obliga al Estado en el presupuesto a publicar el gasto tributario y el sector. Entonces aquí tenemos información, ¿no? Que no es algo que tenemos en todos los países de la región. O sea, yo le apuesto que si yo tuviera esa información para toda Centroamérica sería muy parecido a lo que tenemos encontrado en Centroamérica. Entonces, fíjense, un tema que digamos, nos preocupa en general en Centroamérica es que de los recursos públicos mucho se está gastando abajo en intervenciones de mercado, muy poco en bienes públicos, ¿no? Y además mucho hacia el lado derecho, o sea, se está gastando mucho en intervenciones de mercado y sectoriales, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que tenemos, es ¿cómo hacemos para movernos más hacia intervenciones de mercado aquí y también a proveer bienes públicos que sean sectoriales? Porque nadie está diciendo que no. Y entonces, ese es el debate que tenemos que dar en Centroamérica, cómo nos movemos lejos de ese cuadrante, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo que es el caso de Uruguay, ¿no? Uruguay hizo la transición de los que eran los incentivos fiscales tradicionales a lo que se llama una ley de incentivos a la inversión, del impuesto sobre la renta, ¿no? Fíjense que lo interesante fue que con este cambio se amplió la base de beneficiarios, o sea, ya no solo se beneficiaban los inversionistas extranjeros, sino se amplió la base, se simplificaron los procedimientos y se generó un mayor control de desempeño para la aplicación de los regímenes, y además ha habido aprendizaje, se han ido moviendo los instrumentos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Uruguay? Se fue de los incentivos a la exportación a lo que se llaman incentivos a la inversión, donde, por ejemplo, y yo no estoy de acuerdo necesariamente con los objetivos de la mano izquierda, pero les digo un poco cuál es el gobierno se plantea unos objetivos de desarrollo. Y entonces, detrás de esos objetivos de desarrollo pone los incentivos fiscales, ¿no? Entonces, por ejemplo, generación de empleo, bueno, yo te voy a dar un punto de reducción de impuestos sobre la renta por la fórmula y hay una fórmula, y la fórmula entonces es verificable. O sea, yo puedo ir a la empresa, ver si está cumpliendo, y con eso es que te voy a dar el descuento que tú me pediste, ¿no? Entonces, Uruguay también hizo una de descentralización, y entonces dependía un poco del índice de desarrollo urbano de la región, se le daba cierto porcentaje. Hubo uno de exportaciones, que obviamente ya lo quitaron, pero todavía cuando Uruguay podía usar los incentivos de las exportaciones. Había un incentivo a producción limpia, por ejemplo. Había otro a la investigación y desarrollo. Y habían unos temas sectoriales, ¿no? Entonces se pasa de un esquema que era de exoneraciones fiscales puras, o sea, a un esquema de incentivos, donde los incentivos son medibles y además se pueden quitar en el tiempo, ¿no? Otra vez, no estoy hablando de que esta sea, no estoy vendiendo el modelo, estoy hablando de un país que acaba de repensar y ver cómo hacerlo en este nuevo contexto del mercado internacional. Y fíjense ustedes que si ven la inversión, miren lo bien que después de que pasaron el sistema, aumentó la inversión, e incluso uno de los logros que ellos, no tengo el gráfico aquí, pero está en el libro, que ellos hablan mucho, es las pymes. O sea, la participación de las pymes en la inversión aumentó. Entonces, es uno de los temas de, además, generar encadenamientos y empresas que entren al sistema, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo pensar incentivos en este nuevo contexto de políticas y desarrollo, ¿no? Y eso es un poco el debate que tenemos que dar en Centroamérica de cuál va a ser el esquema en este nuevo contexto.
Entonces, ya para cerrar, diría que en este nuevo modelo de transformación productiva hay que primero rescatar lo bueno. La región tiene ejemplos de instrumentos baratos, otra vez entre comillas, que funcionan, como lo son las agencias de promoción de inversiones. O sea, funcionan. Y cuando digo barato es que cuando uno compara el incentivo fiscal que cuesta 1% del PIB, de la agencia es barata. Segundo, hay un potencial de exportación, o sea, que la región todavía tiene que vender. O sea, no es que la región no tenga que vender, la región tiene todavía que vender al mundo y es algo que rescatar. El tema fundamental es que hasta ahora el enfoque de las políticas de desarrollo productivo ha estado en intervenciones de mercado verticales. Y el problema es cómo hacemos la transición hacia un sistema de incentivos que esté más bien alineados con objetivos de transformación productiva que tenga el país, ¿no? Entonces, con esto hago un resumen, digo, injusto con los colegas que participaron en el libro, pero que bueno, que espero de utilidad y ahora espero que podamos tener una discusión sobre el productiva. Gracias.